Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosite Mascalpuli. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico. Ya sé que dije, vamos a hacer una serie de prácticas, pero es necesario hablar del diagnóstico, ya que esto va a llevar una secuencia de orden ante cualquier tratamiento tradicional. Por ejemplo, una vez que el curandero ya diagnosticó de alguna manera la descompensación o ya desmenuzó de dónde proviene la sintomatología del paciente, obviamente va a deducir, como ya se conoce en la medicina tradicional mexicana, si es un desequilibrio o una enfermedad fría o una enfermedad caliente. Y ese desequilibrio, de alguna manera en latín, habla de qué es la descompensación de los opuestos, es decir, la energía dual, a lo mejor en términos como más sistemáticos, a eso se refiere la descompensación. Y aquí lo asociamos mucho a la energía de Ometeo, a esta energía dual, dos hombres, dos mujeres, digamos, Ometecutli o Mecihual. Estas dos energías van a ser, digamos, parte importante ante un diagnóstico para poder, digamos, reorientar o llegar a esa centralidad. Ometeo, Omecihual, Ometecutli son de alguna manera los que a través del cuerpo van diciendo las posibles soluciones que necesita la materia. Por ejemplo, ustedes ya saben que la energía femenina, la energía de la madre, está asociada con, por ejemplo, lo oscuro, lo quieto, la humedad, el ocelot, obviamente el número 9, que es Chiconahui. También está asociada, por ejemplo, a los vientos, sobre todo vientos húmedos, y también a olores fétidos, hediondos en el mismo cuerpo. Es una energía baja, está asociada con la depresión, está asociada con los miedos, de igual manera con el dolor agudo. Ahí está hablando de la energía femenina. Obviamente también está asociada con la obsidiana, está asociada con el ocelot, o sea, toda una serie de cualidades de esta energía femenina o energía de la madre. Y por supuesto lo que es la energía del padre, que ustedes ya saben que es el movimiento, la vida, el gozo, el calor, el águila. El numeral 13 también está asociado con la turquesa, está asociado, por ejemplo, también con la parte negativa, con la irritación, las diarreas con sangre. También está asociado, en la parte positiva, con los aromas, con la vida, con la gestación, digamos, con el esperma, y la mujer con útero. Pero bueno, estas dos energías tienen razón de ser. Cuando las personas, cuando somos niños, vamos creciendo y somos muy ligeros, pero llega un momento, un evento en la vida que hace que se descompense ante esos retos de las guerras floridas, que hace que se descompense, y cuando va creciendo, esa carga emocional va gestando y va generando desórdenes biológicos en muchos aspectos, sobre todo en los 4 movimientos, que es la cuestión mental, la cuestión de la psicosis o la cuestión espiritual, el no saber qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro ordenamiento o qué es lo que se está realizando en este plano terrenal, la compensación de una divinidad que se tiene muy perdido hasta el día de hoy, o un concepto totalmente erróneo. También la parte emocional, y eso ya va como consecuencia en la parte física, como un desequilibrio biológico. Eso va pasando porque va creciendo la personita. Supongamos un niño que está plenamente su energía centralizada, su Ometeo, su Ometecutli están bien unificados, pero llegan eventos externos que descompensa y que después las va creciendo, y esas cargas emocionales van gestando desórdenes en cualquiera de estas áreas que acabo de mencionar. Y después, obviamente, se hace pesada la vida, se van generando bloqueos en cuestiones de relaciones, cuestiones materiales, sentimentales, emocionales, espirituales y de todo tipo.
y muchas veces no se sabe como por dónde es, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la medicina tradicional, los arquetipos que se tienen, que muchos de ustedes ya han de conocer, es el tonali, que está muy asociado con el cerebro, la mente, las ideas, todo lo que se pueda gestar en esta casa. Y después, obviamente, va vinculado, por supuesto, con el hígado, que representa la materia, la tierra, todo lo que podemos materializar acá afuera, obviamente también viene del hígado. ¿Y qué es la farmacia del organismo? Y de esto va conectado con el corazón de Yolia, que esta energía nos dice a expandir o abrir el corazón, abrirnos al amor, abrir esa energía para poder equilibrar. Por eso está, de alguna manera, yo considero que está en el medio para tener esa unificación. Y por supuesto está para eso el Códice de Vaticano, creo que es Vaticano Ríos, donde está todo este diagrama. Pero también si nos vamos a los 4 movimientos, nos vamos, por ejemplo, al rumbo del 52%, que es Quetzalcóatl, Tlahuistlampa. Aquí está asociada la divinidad de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl está asociado como la energía o la divinidad que puede curar todas las enfermedades. Si lo llevamos al cuerpo humano, es la energía que tiene el conocimiento, tiene todo para poder, digamos, ayudar a encontrar la sanidad. Así que de alguna manera Quetzalcóatl representa el cuerpo, como menciono, que es como el transporte que vamos a tener a lo largo de esta vida y que viene totalmente equipado, independientemente del modelo que tengamos. Y esto, por ejemplo, que se puede regenerar. Otro de los porcentajes que nada está separado, por ejemplo, que el cuerpo se va al número 26, que es Xipetote, Cihuatlampa, la energía del Ejecas también, que es energía de la mente, del viento, y aquí están, por ejemplo, muchas de las enfermedades asociadas, como por ejemplo la vista, que viene siendo la conjuntivitis, el que ya tenga uno problemas de vista, está asociado a este rumbo, así como también con problemas de psoriasis, de piel, la viruela, todas estas enfermedades. Ay, tengo un perro rebelde. Todas estas divinidades están más asociadas, como por ejemplo con divinidades femeninas, independientemente de Xipetote, el desollado y Ejecatl. Por supuesto, hay mucha divinidad femenina. Aquí también está asociada la sangre, que es el líquido sagrado de alguna manera, que era llamado como la sangre como la joya de la vida dentro de esta cosmogonía. Y luego nos vamos al numeral número 13, que es los tlaloques. Ahí se van a encontrar todo lo que viene siendo el agua, la linfa, por supuesto los líquidos, las emociones y por supuesto también problemas, por ejemplo, de la rigidez, la parálisis, por ejemplo el tullimiento, los riñones, las extremidades frías, estas asociadas, por ejemplo, con el Berto. El Berto es como manos y pies extremadamente fríos. Aquí está asociado esa energía y también la insensibilidad, es decir, los que no lloran aunque estén en situaciones muy fuertes, aquí también está asociado con los tlaloques. De igual manera, en este numeral 13 también se encontraba obviamente Tlazonteotl, se encontraba Macuilxóchitl y Xochipilli. Son energías que estaban asociadas tanto a cuestiones de problemas sexuales, contagiosas, así como también el desamor, muerte por amor, la dependencia de otras personas. Aquí hablaba de la falta de amor propio. Estas divinidades eran lo que estaban asociando. Y si nos vamos al rumbo de Tezcatlipoca, ahí estaban, por supuesto, todo lo que es la hechicería, la brujería, los malos aires, por supuesto, también temas, por ejemplo, de calamidades, tanto familiares, calamidades, digamos, de la comunidad, todo lo oculto, porque es el sol negro, ahí se manifestaba en ese rumbo. Esto quiere decir que en el antiguo México, el sistema de salud
eh, contemplaba todo, emocional, espiritual, mental y físico. Y el gobierno de aquella entonces, los tlatoanis, sacerdotes, siempre proporcionaban lo que era necesario para prevención. Es decir, si había contagios, por ejemplo, del cocolistli, pues obviamente tenían que tomar medidas. Si una persona se contagiaba, era inmediatamente atendida porque podía afectar a la comunidad. Por ejemplo, les daban todas las herramientas necesarias para evitar una muerte florida, es decir, una muerte por perder una batalla ante una guerra florida interna. Esto era precisamente llevar los 4 movimientos para subsanar cuerpo, mente, espíritu y emoción. Y, por ejemplo, el curandero, ante su diagnóstico, preguntaba al paciente si es enojón, si él agrede, todas las acciones emocionales de baja frecuencia. Eso es el ser responsable de lo que está atentando, si golpeaba a alguien, si se estaba comiendo ciertos alimentos, el atentar contra sí mismo y contra otros. Eso habla de una responsabilidad, pero había cosas que eran indirectas, como por ejemplo los malos aires, los ojeados, que es la mirada caliente, algo que es algo externo, que era lo que llamamos los malos vientos, ahí también marcaba, pero también estaba este aspecto de enfermedades divinas, porque a lo mejor, digo, ya más reciente, ¿no? En donde la persona no quiere apoyar a la iglesia del pueblo por cuestiones patronales, que no quiere dar su diezmo o que no quiere apoyar en la comida ante cierto ritual de cierta fecha de cierto santo. Esto también va a provocar enfermedades extrañas, por ejemplo, granos, ya sea granos en la cabeza, salpullido en todo el cuerpo, enfermedades de filiación cultural o enfermedades culturales que no saben de dónde procede. Esas también como un atentado contra su divinidad. Las coyunturas, las articulaciones y los huesos son energías vitales, por lo tanto siempre eran muy bien de alguna manera limpiadas o estimuladas porque son fuerzas vitales del cuerpo humano y que son muy débiles ante energías como estas, donde va a entrar esa energía, donde va a entrar el susto, el miedo, la tristeza, angustia, desespero, depresión, ¿qué más? Sentimientos de traiciones y toda una larga lista de situaciones van a penetrar esas energías frías, se van a alojar en estas áreas que acabo de mencionar y las van a endurecer. Y es aquí donde entra el temazcal, en baños espirituales dentro del temazcal para sacar esa enfermedad fría. Aquí también cabe mencionar que con la llegada de los españoles, Hernán Cortés, por ejemplo, mandaba cartas a la corona española para mencionar que no mandaran médicos, que no era necesario. Con los médicos de la Nueva España eran más que suficiente, es decir, fue apreciada de alguna manera el conocimiento de nuestros ancestros o de los médicos tradicionales del México antiguo fue valorado. También el temazcal, sabemos que sí generó una serie de conflictos y bueno, pero al fin de cuentas fue apreciado incluso por los mismos frailes y que fue puesto por ejemplo, en hospitales precisamente para ayudar a los convalecientes. Con esto quiere decir que la medicina tradicional tenía peso y ahorita se pretende nuevamente seguir de alguna manera rescatando todas esas polaridades que se fueron y se perdieron en el polvo del tiempo, ahora unificarlas y seguir transmitiendo esos conocimientos. Es claro que muchas de las prácticas, como menciono, se perdieron en el polvo del tiempo, definitivamente, no tenemos al 100% todo, pero, por ejemplo, a la llegada de los españoles, a la llegada de los españoles también pues llegaron nuevas culturas con esto de los esclavos, por ejemplo, y que llegan a Veracruz y ahí nace la nigromancia, es decir, esos que podemos decir chamanes que llegan, que es una definición, digo, no es una palabra apropiada, pero ya se adjudicó de alguna manera, es como para dar una referencia a lo que es un mago, brujo, sanador, es una definición.
hoy en día. Y esto es precisamente donde nacen nuevos ritos de brujería, de magia, que llegaron junto con los españoles. Por algo, en Veracruz, en Catemaco, es la cuna del brujo, o también llamado la tierra del brujo. Antes de seguir, un favor, suscríbete al canal, dale un buen like y comparte este video. Ahora sí, sigamos con el chisme. Independientemente del curandero, curandera, las maneras de proceder siempre van a querer encontrar el equilibrio dual del paciente, encontrar y restablecerlos para que siga su vida, digamos, lo más equilibrada en este plano terrestre. Esa es la finalidad de un curandero, orientar por medio de toda una serie de prácticas para que nuevamente se vuelva a restablecer en cualquiera de los 4 puntos de energía del Nahui-Oli. Ahora, nos vamos con un diagnóstico simple. Por ejemplo, un hombre o una mujer le pega o lo golpea una cabra, un chivo o un borrego. Normalmente va a ser un impacto, haya sido en la nalga, en la cadera, va a generar al cuerpo un nivel de estrés. Golpea y ese golpe va a generar una frecuencia vibratoria que se van a ir a todo lo que es el cuerpo. Y como acabo de mencionar, va a tener una serie de sintomatologías. Por ejemplo, el día de ayer recibió el golpe. Después, el día de hoy ya tiene dolor de espalda, puede ser cervicales, lumbares y dorsales. Y no se está atendiendo, tiene el dolor, no puede levantar el brazo y le está generando inapetencia. Se le fue el hambre y genera mucho, ¿cómo se llama? Asco también. Puede generar asco y también puede generar somnolencia. Ahí ya tiene el médico qué es lo que está sucediendo y extremidades frías, su cuerpo lo siente agotado y lo siente frío. Entonces, con esto el médico curandero, curandera va a proceder. Primero, masaje vigoroso, unas ventosas corridas, todo el cuerpo, puede ser masaje nada más, masaje vigoroso o nada más en el área local, que son ventosas, en la espalda alta, media o baja. Y después de eso le va a generar, por supuesto, que eso es el 52% del cuerpo, que es Quetzalcóatl, la Huitzlampa, y que nada está separado. De ahí se va al 26% a realizar una cura de susto. ¿Por qué? Porque en este aspecto, al momento de que recibe el impacto, su mente mágica, que hablemos del 26%, que es lo que representa el aire, pues se imaginó de todo, que la iba a topear, que la iba a golpear, o sea, su mente mágica se desbordó y eso generó un susto. Y ese susto inmediatamente se conecta con el 13%, que es Huitzilopochtli, la emoción, y de ahí generó una especie de emoción, enojo y todo tipo, enojo, miedo y todo ese tipo de situaciones. Se tensaron los intestinos y por supuesto está generando asco y está generando inapetencia. Y la parte de somnolencia es por el susto. Entonces ahí procede a curarse de susto y por supuesto a curar de empacho. ¿Para qué? Para que se estabilice la persona. Estamos viendo que está abriendo un masaje físico, algo digamos emocional y mental, que es la cura de susto, y emocional el empacho. Ahí se va a quedar. Por eso los niños que se empachan, los bebés, es porque están absorbiendo por la mamá cuando les da pecho la emoción y también andan padeciendo de inflamaciones del intestino. De igual manera, si se deja mucho tiempo este tipo de curas, obviamente el protocolo va a ser como más largo. Digamos, ayer la topearon a la persona y llega con nosotros, inmediatamente procedemos con esto. Pero si ya lleva 3 años, 4 años, obviamente va a ser más largo el trabajo para poder sacar toda la atención y más, va a llevar más curas de susto y va a llevar mucho más tratamiento. Incluso aquí ya entra la parte espiritual, que son baños espirituales con plantas para quitar lo que acabo de mencionar, de esos aires vitales que van a de alguna manera fríos o energía fría que va a atentar contra lo que hablamos, que son huesos, que son articulaciones y que es, por ejemplo, ¿qué más dije? Las arterias.
sí, articulaciones, huesos y no me acuerdo del otro ahorita que lo acabo de mencionar, pero al fin de cuentas invade y se quedan alojados. Entonces ahí van a entrar los baños precisamente para sacar esa frialdad, porque fue una enfermedad, podríamos decir, o un malestar frío. Eso fue una energía fría, el susto fue frío, todo fue frío. Entonces eso, el hormigueo o las manos frías, ahí está diciendo el susto es frío. Con esto quiero decir que casi en todo, para dar un tratamiento siempre se tiene que romper el empacho definitivamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto puede de alguna manera generar que los intestinos empiecen a desequilibrarse y entre una energía, digamos, de masculina y se empiecen a generar los itis, los famosos itis, las famosas inflamaciones, irritaciones del enojo y de la emoción que no fue liberada. Entonces son muchas de las prácticas, digo, este fue un esquema sencillo de solamente lo que sucede o cuando les puede golpear un chivo o un borrego. Definitivamente estamos dándonos cuenta que tiene tiene un gran impacto emocional, mental y físico y por supuesto ya después espiritual. Entonces, con esta información pueden ustedes sacar y deducir todas las demás enfermedades en base al Ometeo, en base al Nahui Olin, como diagnóstico para sacar adelante a las personas y que siempre va a ir de antemano la cura de susto y la cura de empacho. Y bueno, con eso termino el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Compartan este video, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Hasta entonces.